Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, después de haber publicado los 34 capítulos sobre el comentario al Apocalipsis, pues después de todo este trabajo que ha sido de varios años, incontables horas, contando sobre todo con la luz del Señor, a través de la oración y la Sagrada Escritura, y también de otras fuentes humanas que ya he ido reseñando los primeros capítulos. Ahora me dispongo, para mayor pedagogía y claridad, a hacer un resumen de todo lo que he estudiado en el Apocalipsis y en el resto de la Biblia, en las profecías apocalípticas del Antiguo y el Nuevo Testamento. Aviso que no voy a dar muchas citas, algunas sí, pero no todas, por supuesto, porque esto es un resumen. Entonces voy a decir cosas que no sustento ahora mismo en la Sagrada Escritura, pero están y lo compruebo en los vídeos que he ido publicando y que mucho recomiendo que se vean. Bien, pues entonces después de esto considero que es un importantísimo apostolado en estos días difundir este trabajo, del cual, pues gracias a Dios, yo estoy convencido que he acertado en mucho con lo que va a ocurrir. Y eso teniendo en cuenta que no he puesto ninguna fecha, porque la Sagrada Escritura no es de poner fechas fijas. Entonces, en ese sentido, es más bien una serie de signos de los tiempos que cuando aparezca el primero que voy a decir ahora, pues ya lo demás nos lo podemos esperar. Así que es un trabajo muy útil, no para preocuparnos, sino para que nos preparemos, que es distinto. Así que empiezo. El fin de los tiempos es una contracción que significa el fin de los tiempos dados a los gentiles después de la apostasía del pueblo de Israel, no reconociendo a Jesucristo Mesías, pues ese tiempo de los gentiles que se ha dado después de que los judíos no lo aceptaran, tiene un fin, el fin del tiempo de los gentiles para que se conviertan a la Iglesia Católica. Y después de ese fin de los tiempos, pues viene mucho más tiempo antes del fin del mundo. El fin de los tiempos coincide con la semana 70 de Daniel, en su profecía sobre las 70 semanas. Y es aproximadamente un tiempo de 7 años, aproximadamente. Yo siempre que hablo de años, días o meses, siempre es en sentido profético, que puede ser algo más o algo menos, dependiendo de las oraciones y sacrificios de los fieles. Pues bien, este fin de los tiempos se caracteriza por ser el estadio final de ese tiempo dado a los gentiles para su conversión. Y ese estadio final coincide con la pasión de la Iglesia, cuerpo místico de Cristo, como también Jesucristo tuvo su pasión en este mundo, así también la Iglesia lo tendrá al fin de los tiempos. Este fin de los tiempos, que son 7 años, está dividido en dos partes. Primero, los 3 años y medio primeros coinciden con la aparición del Anticristo cuando se presenta como Salvador. Y se produce una persecución predominantemente legal, aunque también pueden haber víctimas sangrientas, por supuesto. En estos 3 años y medio el Anticristo se presenta con un gobierno relativamente suave, ¿no? En contraste con los otros 3 años y medio siguientes de lo que queda de la semana de años, en que va a ser ya el gobierno del terror. En esta primera parte del fin de los tiempos, en los primeros 3 años y medio, comienzan con un acontecimiento que es de suma importancia porque a partir de él sale todo lo demás. Entonces, ocurriendo esto, pues ya todo el esquema va a seguir, diríamos, seguidito, aunque no pongamos fechas, pero dentro de 7 años, en un
término de 7 años, pues ya nos lo podemos esperar todo bastante inminente. El acontecimiento que digo que da lugar al comienzo del fin de los tiempos, que Jesucristo en el discurso apocalíptico lo llama el comienzo de los dolores, asemejando todo esto a un parto que tiene la Iglesia, pues el primer acontecimiento, como digo, es la guerra atómica, la Tercera Guerra Mundial, que describen los 4 primeros sellos del Apocalipsis. ¿Cuándo se va a producir esta guerra? Bueno, tengo otra conferencia en el canal en donde hablo de las revelaciones de la Santísima Virgen María en Japón, en Akita, donde dice que habrá un gran castigo de Dios en que morirán miles de millones de personas y que consistirá en que caerá fuego del cielo y morirán tanto buenos como malos sin perdonar incluso a sacerdotes y religiosos. Esto concuerda plenamente con la guerra atómica, pues las otras plagas que vienen directamente del Señor no afectan a los fieles, sino solo a los infieles. Entonces, lo curioso es que toda profecía combinatoria que va de la mano de una amenaza, diríamos, de castigo si no hay conversión, se dice a los que en esa época son adultos, es decir, los que en 1973, que es cuando fue esta profecía de Akita, estaban ya, se refiere a los adultos, no a los niños, por supuesto, porque los adultos son los que merecen esa reprensión. Haciendo cuentas entonces, suponiendo a partir de más o menos 20 años que podrían tener esas personas en 1973, 20 años en adelante, esta profecía se tiene que cumplir máximo cuando las personas que entonces tenían 20 años cumplan 80, porque en el Salmo 89 dice que una generación está entre 70 y a más tardar 80 años, porque la mayor parte son fatiga inútil, ya les sonará el Salmo. Entonces, si esa profecía se hace a los que ya entonces eran adultos y tiene un término, diríamos, de cumplirse en esa generación, nos sale que la guerra atómica tendría que venir como muy tarde en el año 2035, pero podría venir incluso antes. La podemos tener encima en cualquier momento por la situación geopolítica mundial. Así que yo pienso, es mi opinión, que esta guerra atómica está entre el año 2020 y el 2035. Y a partir de ahí, de la guerra atómica, entonces se disparan los acontecimientos del fin de los tiempos. Esto, como digo, es algo aproximado, sin poder poner fechas, porque ya les digo que la Biblia no es de fechas. Después de la guerra atómica, o dentro de la guerra atómica, tiene que haber la desaparición del Papa, que es, diríamos, parte del catéjon, según Segunda Tesalonicenses de San Pablo. El catéjon, como he dicho en uno de los vídeos, es la unidad visible de la Iglesia, que dándose 3 condiciones que están en ese vídeo, será desaparecido el catéjon y entonces aparecerá el anticristo. Antes de la aparición del anticristo tiene que aparecer el falso profeta, que es un personaje que está en Apocalipsis 13 y también en Apocalipsis 17, que va a encabezar la gran ramera. La gran ramera o gran prostituta es, diríamos, la corrupción de la Iglesia Católica, es decir, que en lo que tiene de corrupción la Iglesia Católica es la gran ramera o gran prostituta, que ahora mismo está conviviendo, diríamos, dentro de la Iglesia verdadera, está dentro, ¿no? Como una lucha entre la mujer fiel y la infiel. La Iglesia Católica es la mujer fiel, del capítulo 12 del Apocalipsis,
se extiende más la mujer del capítulo 12 como el pueblo fiel de toda la historia, pero ahora mismo ese pueblo fiel es la Iglesia Católica, pero llegará un momento en que dentro ya del fin de los tiempos, después de la guerra atómica, esa parte corrupta que hay dentro de la Iglesia Católica se va a desdoblar, se va a separar visiblemente de la Iglesia Católica y va a dar lugar a la falsa Iglesia, que va a ser externamente y en apariencia muy parecida a la Iglesia Católica, pero va a cambiar bastante en cuanto a su doctrina y modo de proceder. Y esa falsa Iglesia Católica del fin de los tiempos, que todavía no se ha desdoblado, será encabezada por el falso profeta, que será la segunda bestia que encabezará el aspecto religioso del fin de los tiempos. El falso profeta va a hacer que, distorsionando el dogma, se haga un falso ecumenismo y todas las otras religiones falsas se sometan o se incluyan en esa falsa iglesia. Y a la vez la Iglesia Católica queda totalmente despojada de sus bienes y perseguida de una manera legal, ¿no? Aunque no de momento de una manera sistemáticamente sangrienta. Seguidamente, después de este golpe del falso profeta, aparecerá el anticristo, que ya es una figura no tanto del mundo religioso, sino del mundo político. El anticristo es presentado por el falso profeta al mundo como el gran salvador después de la guerra atómica, y está también en Apocalipsis 13, es la primera bestia. Este anticristo será una persona concreta que, por múltiples razones bíblicas, a mí me parece bien claro que va a ser un demonio con apariencia humana. Apariencia humana que se podrá tocar, pero que al fin y al cabo será un demonio que manejará como un títere un cuerpo, diríamos, sin alma, una materialización de un cuerpo sin alma. Pues bien, igual que también lo será así el falso profeta. Entonces, el anticristo se presentará en estos primeros 3 años y medio como el gran bienhechor de la humanidad, que lo va a arreglar todo y hará un pacto entre muchos, según Daniel capítulo 9. Este pacto entre muchos va a dar lugar a lo que Daniel capítulo 7 y Apocalipsis 17 dicen de los 10 reinos o 10 reyes, que va a haber después de la guerra atómica una modificación profunda de todas las fronteras de los países, haciendo terminar, acabando con la soberanía tradicional de las naciones, y quedarán solo, como digo, 10, diríamos, países gigantescos, artificiales, como 10 reinos que estarán de alguna manera sometidos al anticristo. Esto es lo que va a ocurrir en la primera parte del fin de los tiempos, en los primeros 3 años y medio. Pero a la mitad de ese fin de los tiempos, es decir, a los 3 años y medio, va a producirse una serie de cambios en que el anticristo se va a manifestar con toda su ferocidad. En los primeros 3 años y medio el anticristo aprovechó para poder atar por las buenas, diríamos sin obligar a muerte, sino dando cantidad de facilidades, va a aprovechar para someter a toda la humanidad a que se ponga el microchip. Que de suyo el microchip no va a ser de suyo intrínsecamente malo el ponérselo, porque no estará asociado de momento en los primeros 3 años y medio a una apostasía, pero es la trampa para que después todo aquel que se ponga el microchip no pueda escapar. Y ya llegamos a la mitad del fin de los tiempos, a los 3 años y medio. Entonces el capítulo 17 del Apocalipsis nos habla de la destrucción de la gran ramera por orden del anticristo, y que lo ejecutan los 10 reyes de esos 10 reinos. ¿Y por qué destruye el anticristo la gran ramera? Que es una obra suya, la falsa iglesia, porque quiere imponer justo después, su religión abiertamente satánica.
Después de la destrucción de la gran ramera, seguidamente nos dice Daniel capítulo 7 que el anticristo suplantará, destronará y suplantará 3 de los 10 reinos, con lo que el anticristo va a gobernar 3 de esos 10 reinos directamente. Y los otros 7 le seguirán sometidos. En Daniel capítulo 9 entonces nos dice ya que el anticristo va a prohibir la Santa Misa bajo pena de muerte. Y en 2 Tesalonicenses nos dice San Pablo que ya el anticristo se va a presentar como Dios, como la abominación de la desolación en frase de Jesucristo y del profeta Daniel. Y esa abominación de la desolación, que es el ídolo del anticristo para toda la humanidad, será el fundamento de la nueva religión del anticristo que sustituirá a la gran ramera, que será lo que llama el Apocalipsis la Gran Babilonia. La Gran Babilonia consistirá en una religión que sea la antítesis de los 10 mandamientos de la ley de Dios y que será algo realmente terrorífico como nadie se podría imaginar. Apocalipsis 11 nos habla de que por esta época, al comienzo del terror, a los 3 años y medio de este fin de los tiempos, Dios enviará el primer auxilio sobrenatural a la iglesia fiel, que ha quedado muy reducida y purificada en las catacumbas, pues enviará dos personajes que han estado, diríamos, como en una latencia, como diríamos entre comillas, dormidos a lo largo del paso de los siglos, y que no han muerto en el Antiguo Testamento, como refiere expresamente la Sagrada Escritura, sino que han sido reservados para un apostolado al fin de los tiempos, y que son el profeta Elías y Enoc. Y estos 2 testigos van a encabezar la resistencia de la Iglesia Católica fiel desde las catacumbas y la persecución sangrienta. Estos 2 testigos van a hacer señales prodigiosas para ayudar a la Iglesia Católica a sobrevivir y va a durar su profecía 1260 días, según Apocalipsis capítulo 11. Dentro de este periodo en que los 2 testigos y toda la Iglesia que queda, la verdadera, están, diríamos, en medio de la persecución sangrienta, recibiendo los sacramentos y celebrando misas en clandestino, durante este tiempo vendrá el segundo gran auxilio de Dios espectacular, que será el gran aviso. El gran aviso, que es una iluminación de las conciencias de todas las personas del mundo, de cómo se verían en ese momento si murieran, cómo se ve su conciencia, será muy impactante y lo describe psicológicamente Apocalipsis capítulo 6 en el 6º y 7º sello. Seguidamente al gran aviso ocurrirá unos desastres naturales a nivel mundial que será descrito en las 4 trompetas, Apocalipsis capítulo 8. Así como la guerra atómica fue el primer castigo a la humanidad por medio de los hombres, en este castigo purificador y medicinal interviene toda la creación. Primero es a través de los hombres, guerra atómica, y ahora con las 4 trompetas, estos desastres naturales, es a través de la naturaleza irracional. Pero hay que tener en cuenta que, como dice el Apocalipsis, en el gran aviso han sido marcados los fieles que van a estar a partir de ahora inmunes a todas las plagas que vengan directamente de Dios, y por lo tanto solamente van a morir, personas que estén, diríamos, fuera de esa iglesia fiel, o por lo menos que estén en pecado mortal. Así que estos desastres naturales podrán afectar a los fieles, pero no morirán por ellos, sino solamente morirán impíos. Y también se produce justo después de estos desastres naturales una 5ª trompeta misteriosa de la que habla el Apocalipsis capítulo 9,
que es una serie de langostas que salen del abismo y que he interpretado, creo que de una manera bastante coherente, con una prolongación de ese aviso en los malos, haciéndolos sufrir en sus conciencias durante 5 meses proféticos. Bien, entonces después de este suceso tan importante, el gran aviso, que también va acompañado, según el Apocalipsis, de un gran terremoto mundial, entonces hemos de imaginar que muchas personas que se pusieron el microchip a partir de los 3 años y medio y aceptaron la idolatría, porque es que me olvidé de decir que al principio de los 3 años y medio, todos los que tienen el microchip, el anticristo les dice o me idolatran o muerte, porque él con un botón, tecnológicamente hablando, los puede matar, les puede explotar el microchip en la mano y envenenarles. Entonces, muchos, claro, que se habían puesto el microchip por la seguridad social y poder comprar y vender, pues resultó que cuando llegó ya el momento de idolatrar al anticristo a la mitad de la semana 70 de Daniel, o sea, los 3 años y medio, al ponerse ya en la tesitura de o idolatras o te mato ahora mismo, pues muchos apostataron, pero otros fueron mártires. Entonces, la marca 666 de la que nos habla el capítulo 13 del Apocalipsis es precisamente la unión del microchip con esa apostasía, no solamente el microchip. Pues bien, como muchos por debilidad habrán idolatrado al anticristo y se habrán separado de la iglesia fiel por no morir porque se pusieron el anzuelo del microchip, pues es de suponer que con el terremoto del gran aviso, la tecnología en la que se sustenta el microchip quedará seriamente averiada y aprovecharán muchos con el impacto del gran aviso para convertirse y tendrán la oportunidad de quitarse el microchip sin ser inmediatamente detenidos por la policía. Así que aquí, a partir del gran aviso, habrán muchas conversiones y los fieles católicos pues saldrán de sus escondites pues para ayudar después de esos desastres naturales a los fieles que se han convertido, a esos que se han convertido en el gran aviso y poderles, diríamos, orientar y ayudar para la resistencia. Y así estamos hasta que llega el final del capítulo 11 del Apocalipsis, que nos habla de la muerte de los 2 testigos, a los 1260 días proféticos. Aquí viene entonces el momento más crítico para la Iglesia, que es la muerte de la Iglesia. No en cuanto a que dejan de existir los cristianos, porque todos mueran, sino que están tan perseguidos y acosados por el anticristo, que se supone que ha vuelto otra vez a reconstruir el sistema del microchip para vigilar a todo el mundo. Entonces ha habido tantos muertos, tantos mártires, y están, diríamos, con tanto terror y miedo los católicos que se han vuelto a esconder y esta vez ya ni se atreven a asomar la cabeza para recibir los sacramentos o escuchar misa. En ese sentido se llama muerte de la Iglesia, porque ya no hay congregación de fieles, ni mucho ni poco. Y esa situación, según el profeta Daniel, dura, en el capítulo 12, dura 30 días, es decir, desde los 1260 días a los 1290 días. Entonces, ese periodo de 30 días es el correspondiente a los 3 días de nuestro Señor Jesucristo en el sepulcro. Es como la muerte del cuerpo místico de Cristo y seguidamente se va a producir la resurrección. Esa resurrección ocurre en Apocalipsis capítulo 10, que está, es mi opinión, aunque para esto tengo poco fundamento, está en los 7 truenos en los que San Juan no le es permitido escribir su contenido, pero aparte de esos 7 truenos hay muchos más datos que en el capítulo 10 del Apocalipsis nos hablan de este gran milagro. El gran milagro tiene 2 caras. La primera es la resurrección de las primicias
que se puede ver en el Apocalipsis capítulo 11 al final y en el Apocalipsis 14, donde habla del número simbólico de los 144.000 que ya están en el cielo. La resurrección de las primicias consiste en que muchos mártires, sobre todo los del fin de los tiempos, según Apocalipsis 20, resucitan, es decir, sus almas vuelven a unirse a sus cuerpos, y entonces, pues como ocurrió en el Viernes Santo, cuando murió Jesucristo, que según San Marcos resucitaron muchos cuerpos de santos y se aparecieron a muchos en Jerusalén, así también resucitarán muchos mártires en este gran milagro y se aparecerán a muchos de la resistencia católica que estén escondidos. Y entonces estos mártires resucitados, estas primicias de la resurrección universal que ocurrirá muchos siglos después, por eso se llama primicias y así lo llama el Apocalipsis, pues estos resucitados, como digo, darán mucho ánimo a los cristianos que todavía queden escondidos para que salgan y puedan disfrutar de la otra cara del gran milagro, que es un signo que va a haber en la tierra, por lo menos uno, pero pueden haber más en otros lugares de la tierra, que va a ser un signo eucarístico maravilloso, que van a poder muchos ver y que va a ser como la insignia del resurgimiento de la Iglesia Católica después de esa muerte de 30 días. Después de ese gran milagro que tiene esas dos caras, de signo y de resurrección, a los 1290 días, después entonces ya se produce un corto tiempo que dura 45 días, en que en todo el mundo se produce una rebelión contra el sistema del anticristo. Me olvidé decir que en el Gran Milagro también en el capítulo 11 se dice que hay un gran terremoto, por lo tanto otra vez el sistema de vigilancia y los recursos tecnológicos del anticristo son seriamente averiados, con lo cual vuelve la gente a estar por un momento más libre para poder rebelarse y hacer una resistencia bélica. En esos 45 días de resistencia, algunos con resistencia espiritual y otros incluso bélica, pues el mundo estará lleno de frentes en contra del anticristo. Él seguirá teniendo en sus manos el mayor potencial bélico, pero claro, ante tanta rebelión, pues se siente muy dificultado para conservar su reinado. Y esto, como digo, dura 45 días y está narrado al final del capítulo 11 del profeta Daniel. Es importante este tiempo, este periodo, porque a partir del gran milagro se vuelve a celebrar en muchos sitios de la tierra la misa públicamente, dependiendo del grado de rebelión y del triunfo o eficacia que tenga esa rebelión contra el anticristo. Lo que ocurre es que pasando esos días, según el profeta Daniel capítulo 11, parece ser que el anticristo va a ir ganando terreno, dada su superioridad bélica, y llegará un momento en que él verá como que ya ha vuelto otra vez a tener paz y seguridad. Pero dice San Pablo que cuando digan ya paz y seguridad, entonces de repente le vendrá el fin. Y eso es lo que se narra ya en el día 1335, según el profeta Daniel en el capítulo 12, que es el día en que acaba el fin de los tiempos. Ese día ocurre, diríamos, el tercer gran castigo de Dios, que esta vez es a través del mundo angélico. El primer gran castigo es la guerra atómica a través de los hombres, el segundo gran castigo es las 4 trompetas, que es a través de los desastres naturales de la creación irracional, y este tercer y último gran castigo del fin de los tiempos, el definitivo, es a través del mundo angélico, de los ángeles, que se produce en 3 días de tinieblas, de lo cual han hablado muchos santos, entre ellos el Padre Pío. Pues bien, esto coincide con el capítulo 20 del Apocalipsis, que habla de que los ángeles consiguen
atar a los demonios en el infierno por un espacio de 1000 años, para que no puedan tentar más a las naciones durante ese tiempo. Esto también de los 3 días de tinieblas está narrado en la sexta y séptima trompeta y en las 5 primeras copas. No he dicho todavía que el Apocalipsis tiene 6 septenarios y son más lineales de lo que uno al principio pudiera pensar. En este tiempo de los 3 días de tinieblas, que es, diríamos, prefigurado en el Antiguo Testamento por los 3 días de tinieblas que tuvo el pueblo egipcio antes de la victoria del pueblo de Dios y de pasar el Mar Rojo, pues eso en paralelismo en que la Iglesia Católica también se consigue liberar de la esclavitud del anticristo en estos 3 días de tinieblas y mueren todos los impíos y sus almas caen en el infierno, de todos los que no se han querido convertir después de tantas señales. Y este es el fin de los tiempos, los 3 días de tinieblas. Por eso dice el profeta Daniel en el capítulo 12 que dichosos los que lleguen a los 1335 días, porque ese es el día en que acaban ya sus sufrimientos a nivel brutal, ¿no? Como es lo que han tenido hasta ahora. Y a partir del término de esa plaga de 3 días de tinieblas, comienza el gran milenio de paz o triunfo de la Iglesia, o como lo dice la Virgen en Fátima, el triunfo de mi Inmaculado Corazón. Y esto viene narrado por las primeras 5 visiones del Apocalipsis y el Apocalipsis capítulo 20. Entonces dice el Apocalipsis que habrá 1000 años de paz en que las primicias resucitadas, esos 144.000, repito, un número simbólico de los mártires del fin de los tiempos, van esos 1000 años con su cuerpo a reinar con Cristo al cielo, y en la tierra también los sobrevivientes, la Iglesia fiel y todos los paganos que estuvieran de buena fe en el mundo, pues quedan, diríamos, en ese periodo de paz, que va a ser también como un reinado de Jesucristo en la tierra. Lo que pasa es que Jesucristo pues no va a ser visible en la tierra. No caemos en el milenarismo que está condenado por la Iglesia, sino en decir que va a haber un milenio de paz, en que va a haber nacimientos, matrimonios, familias numerosas, va a haber que trabajar, va a haber muertos que se mueren de viejos, pero va a haber mucha prosperidad temporal y no va a haber guerras. Esto en el Antiguo Testamento, este periodo está profetizado en muchos profetas, de los cuales uno de los más claros es el profeta Isaías, cuando habla de que de sus espadas forjarán arados y de las lanzas podaderas. Ya no habrá guerra de pueblo contra pueblo, ni se adiestrarán para la guerra, ¿no? Entonces ahí está anunciando un periodo de paz, que no habrá guerra, pero sí que habrá de trabajar. Por lo tanto, como no habrá guerra, no es el tiempo que hemos pasado desde la resurrección de Jesucristo hasta ahora, donde no se puede poner ni un siglo donde no haya habido guerra y donde no haya habido tentación del demonio, y tampoco es el cielo, porque dice que hay que trabajar, de sus espadas forjarán arados y de sus lanzas podaderas. Por lo tanto, tampoco es el cielo. Así que es un estado como el domingo de la Iglesia, en que Jesucristo va a vencer sobre Satanás y Satanás no va a poder tentar a los hombres en el mundo. El mundo va a ser cristianizado totalmente, los paganos se convertirán, habrá una reevangelización del mundo, sobre todo a través de la conversión de los judíos, y esto seguirá así, cada vez se poblará más el mundo, llegarán a decenas de miles de millones de personas, y en este periodo, como no podía de otra manera pasar, por muy catolicismo confesional que haya, por muy buenos políticos que haya y por todo lo bueno que haya y estructuras buenas, siempre habrá alguna minoría, como Judas entre el colegio apostólico de Jesús, que rechazarán la gracia o por lo menos se quedarán en la tibieza. Entonces, al cabo de 1000 años,
Al cabo de 1000 años, él dice en Apocalipsis 20 que el demonio será suelto. No solamente el demonio, sino todos los demonios serán sueltos, y no solamente los demonios, sino las almas condenadas también de alguna manera saldrán para dos cosas. Primero, para intentar engañar a los hombres que hay en el mundo y llevarlos, diríamos, a su corrupción, para que se vuelvan malos, y esto solamente lo conseguirán con esa minoría de tibios o de rechazadores de la gracia que se encuentren al cabo de 1000 años y que han ido a vivir a la periferia de la tierra. En la zona central más bien estará el pueblo santo de Dios fervoroso y místico. Entonces, por eso dice el Apocalipsis capítulo 20 que Gog y Magog, que es el nombre al que da este ejército el Apocalipsis, y también Ezequiel capítulo 38 y 39, Gog y Magog, que significa tinieblas y país de las tinieblas, rodearán al pueblo santo de Dios y lo atemorizarán diríamos, el pueblo fiel será rodeado por innumerables demonios y hombres malos que se han pasado a ellos y almas condenadas que serán visibles, y entonces irá huyendo cada vez más hacia el centro de esa cristiandad que ellos tienen. El ejército de los demonios seguirá avanzando. Todo esto lo explica Ezequiel capítulo 38 y 39 y otros profetas, hasta llegar al punto en que interviene Dios. Bueno, y se produce la batalla final, pero es una batalla final en la que los hombres no tienen que, diríamos, luchar. No habrá ninguna baja entre los buenos, sino que intervendrá Dios de repente y matará a todos los malos. Esto se describe en Apocalipsis capítulo 20 y en la sexta y séptima copa. Y esta gran batalla se llama Armagedón en el Apocalipsis. Entonces, después de la destrucción inmediata por parte de Dios de todo este ejército infernal y de volver a matar definitivamente en el infierno para siempre a todos los demonios y almas condenadas, entonces se produce un pequeño espacio de tiempo antes del fin del mundo. Y esto, como digo, lo explica Ezequiel, el profeta Ezequiel, en esos capítulos que he dicho. Primero se da una purificación de la tierra, en que por 7 meses tienen que salir una inspección a ir quemando todas las cosas las armas o cosas que hayan tocado diríamos los impíos y el ejército del mal de Gog y Magog. Y también dice la palabra de Dios que las alimañas y los carroñeros se comen la carne de los malos, quedan los huesos, y entonces hay una inspección que dura 7 años en que se procura enterrar todos los huesos de los malos que se pusieron de parte de Gog y Magog, esos tibios y traidores que fueron engañados, pues serán enterrados en un lugar. Y se me olvidó decir que en el milenio de paz el centro de la Iglesia ya no será Roma, sino que será de nuevo la ciudad de Jerusalén. Entonces, cerca de Jerusalén, pues se enterrarán todos esos huesos, y después de 7 años de trabajo se producirá en un día que solo Dios sabe el fin del mundo. El fin del mundo está descrito en la sexta y séptima visión y en el Apocalipsis capítulo 20, y consiste ya en la segunda venida personal de nuestro Señor Jesucristo al mundo. Será transformado el cielo y la tierra por el fuego. Habrá entonces después la resurrección universal, primero de los buenos, después la transformación de los vivos en ese mundo y después la resurrección de los malos. Y una vez que estén resucitados todos y transformados todos, pues se hará el juicio universal y los primeros sentenciados serán los que irán al infierno. Y después ya vendrá el cielo nuevo y la nueva tierra, que será la entrada
en el cielo, en la eternidad, en la visión beatífica de Dios, con todos los cuerpos glorificados. Así que esto es el resumen de este comentario al Apocalipsis, de todo lo que está tal vez a punto de ocurrir y que es muy probable que a algunos o muchos de nosotros nos toque vivirlo de una manera ocular y presencial, y para la cual tenemos que estar no preocupados, pero sí bien preparados, porque si el Señor nos dice estas cosas es pues para que lo tengamos en cuenta, y será una gran ventaja saberlo. Termino diciendo que así se entiende con todo lo que he dicho que el Apocalipsis, el fin principal que tiene es el de dar ánimos y esperanza en los momentos más difíciles a los cristianos que les toquen el fin de los tiempos. Va a ser tan terrible la situación que el conocer estos hechos del Apocalipsis va a dar una gran fortaleza y esperanza a los cristianos de saber que esto, aunque sea muy duro, va a ser muy breve, por la gracia de Dios. Y así entonces se podrá sostener la Iglesia en esta esperanza hasta que venga pues esos 3 días de tinieblas, donde vendrá de nuevo una paz duradera. Así que ruego a Dios y a la Santísima Virgen que esto se propague a cuantos más cristianos y católicos, para que puedan, gozar de esta alegría de todos estos acontecimientos futuros, ya pregustarlos, y entonces puedan vivir aquello de Jesucristo que nos dice que cuando empiecen a ocurrir estas cosas, levantaos, alzad la cabeza, se acerca vuestra liberación.